Bueno, los invitamos a permanecer en la sala porque tendremos la última conferencia de la tarde y del día de hoy. También un lujo tener acá a estas personalidades que nos dictarán el panel El trumpismo en la era digital, redes sociales, polarización y manipulación mediática, a cargo de Carlos Fernández de Cosío, de Cuba, viceministro de Relaciones Exteriores y doctor en Ciencias Políticas. Adelante, puede ir pasando. Jorge Elbaum, de Argentina, sociólogo, periodista, investigador en temáticas de ciencias sociales y profesor universitario, doctor en ciencias económicas y también asiduo de nuestro evento. Y Nidia Bauzá, de Puerto Rico, periodista y presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Adelante. Recordarles nuevamente que tienen 15 minutos para cada una de sus exposiciones. Ok, está bien, como quiera. Bueno, aprovechamos la pausa de que nuestros invitados se van acomodando para hacer una promoción. Recordamos que tenemos nuestra sala inmersiva. Justo cuando entran, pasan el túnel de la pantalla, queda a su izquierda. Si entran, a la izquierda, dice afuera sala inmersiva. O sea, es una experiencia espectacular para sumergirse en la historia de Telesur y también contar la experiencia de Chávez y de Fidel con unos videos hermosos que nos prepararon, así que no se la pierdan. Entonces, ¿estamos listos? El trumpismo. ¿Quién quiere arrancar? El Baum, que lo tengo acá a mi derecha, o aquí entre coterráneos y le pasamos la palabra al viceministro. Por favor. Sí, por supuesto, donde usted quiera. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Y déjeme decirle que para mí es un privilegio para estar aquí. En nuestro gobierno, en Cuba, nosotros no nos hemos sentado a tratar de definir qué cosa es el trumpismo. Y no sé si desde la academia lo hemos hecho. De modo que lo que voy a expresar aquí es de mi propia cosecha, ideas de lo que uno va definiendo sobre el trumpismo. Y básicamente a lo que me quiero referir es a tres cosas. A un grupo de características básicas, al significado que nosotros pensamos que tiene y a sus implicaciones. En primer lugar, lo que vemos es que no creemos, por lo menos no creo yo, que se trate de una ideología coherente o estructurada. Es más bien una corriente contemporánea, un movimiento puede ser, y por el momento muy asociada a un individuo, al presidente de los Estados Unidos en estos momentos. Un personaje evidentemente astuto, no necesariamente muy culto, no muy educado, pero astuto, con importantes habilidades para el uso de la comunicación pública y evidentemente entrenamiento en el uso de la comunicación pública, sin escrúpulos y que se muestra ansioso de no ocultar que actúa sin muchos escrúpulos y con una aguda capacidad de detectar y una perspicacia para detectar los sentimientos de frustración, angustia, desesperanza, rencor, resentimiento que hay en sectores dentro de la sociedad estadounidense. Cuando hablo de sectores estoy hablando de millones, decenas de millones de personas que se sienten, se autoidentifican con razón desfavorecidos,
marginalizados, abandonados por la sociedad de ellos y la sociedad en la que creen. La corriente como tal ha sido exitosa en el uso hábil de los medios de comunicación, con un poderoso respaldo financiero y que ha aprovechado desde el año 2015-2016 lo que puede identificarse como un cambio paradigmático en el uso de las tecnologías de la comunicación y en las posibilidades que ésta brinda y las costumbres y las características que la audiencia ha ido adquiriendo. Entre otras cosas, que usa mucho los sentimientos más que la información, más que el razonamiento, y que además abusa del mensaje simple y de tratar temas simples y temas sencillos y no temas complejos en una sociedad donde los niveles de educación, y no quisiera ofender a algún estadounidense que está aquí, los niveles de educación se han erosionado en las últimas décadas. Los rasgos de las ideas que se promueven con lo que puede identificarse como el trumpismo, está entre ellos uno que es muy viejo en la sociedad estadounidense, que es una desconfianza hacia el Estado, hacia el poder centralizado, y que formó parte de la ideología y del carácter y la idiosincrasia estadounidense desde la formación de ese país. Un gran recelo y desconfianza en el poder del Estado y el poder del control. Un apego a valores religiosos, específicamente cristianos, sobre todo, convertido casi en dogma en muchas ocasiones. Una retórica divisionista, de que la sociedad está dividida. Un nacionalismo y un chauvinismo extremo, podría considerarse rabioso. Racismo, xenofobia, son parte de los rasgos que se promueven, o que yo identifico por lo menos, que se promueven con el trumpismo. Y que apela en gran medida al segmento de la población que se considera víctima de la creciente desigualdad en el país. No a toda la población estadounidense, específicamente al sector blanco, desempleado, cristiano, que se considera que es el dueño, el destinatario de Estados Unidos como sociedad y que se considera marginado en su propia patria. Es el sector que se considera víctima del estancamiento o la depresión en los ingresos, de la brecha de desigualdad que crece dentro de Estados Unidos, en ciertas medidas por la desindustrialización de ese país, la decadencia del sistema educacional y el abandono de muchas de las políticas sociales y el abandono que ellos identifican de las élites de poder, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. En cierta medida, lo que se experimenta en Estados Unidos con el trumpismo es una reedición de corrientes políticas que existieron en el pasado, sobre todo en la primera parte del siglo XX. Y hay que recordar que en los años 20 de Estados Unidos había un grupo no despreciable de miembros del Congreso que eran miembros activos y oficiales del Ku Klux Klan. Había jueces del sistema judicial que eran miembros, reitero, oficiales y públicos del Ku Klux Klan, gobernadores, estructuras de Estado en Estados Unidos. O sea, había ideas parecidas a estas en el pasado en Estados Unidos y de rechazo al negro, de rechazo al indio, de rechazo al mexicano, etc. Se caracteriza por una nostalgia, por promover una nostalgia a un pasado idealizado que nunca ha existido, es lo que está en el título de MAGA, Make America Great Again. Y detrás de todo esto, promover una política económica que favorece a los sectores más privilegiados del país. Y a nivel exterior, la doctrina de America First, de promover todo lo que tiene con Estados Unidos por encima de ninguna consideración. Esas son características generales que al menos yo identifico del trumpismo. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa en términos de impacto el trumpismo? Yo diría que es una manifestación más de las varias que ha habido de la crisis del neoliberalismo, como lo fue en su momento, a principios de este siglo, los movimientos de izquierda en América Latina, varios de los cuales llegaron al poder, a gobiernos progresistas
y que sin embargo se vieron limitados justamente por las corrientes neoliberales o que se manifestaron en una parte de lo que se llamó la primavera árabe, específicamente en Egipto, y los casos de Egipto y Túnez. Es una manifestación de la erosión y la descomposición de la identidad de clases en Estados Unidos. Algo en lo que me voy a referir después, en lo que tuvo impacto algunas políticas promovidas incluso por el Partido Demócrata en Estados Unidos. De la desorientación, frustración, falta de unidad, falta de esperanza de las víctimas del neoliberalismo y del capitalismo. Cuando uno ve los seguidores de Trump, ese segmento, que los más acérrimos, que puede ser 30, 40% o 30 o 40 millones dentro de la población de Estados Unidos. Hay muchos segmentos ahí que son de extracción obrera, de nivel educacional por debajo de 9º grado, desempleados, de cuyas comunidades se han marchado las industrias, donde ha crecido el consumo de droga, que tienen una fe inquebrantable en la iglesia, donde van el domingo y le dicen que la culpa no es de ellos, que es de los inmigrantes, es de los gobiernos liberales, es de las élites favorecidas. Y estas son las personas que deberían tener una identidad de clase contraria a lo que representa Donald Trump y que sin embargo son muchos de sus seguidores más furibundos o más fieles. Este es un fenómeno que pudo haber surgido mucho antes. Y podría decirse incluso que es un milagro que haya llegado ahora con la figura de Donald Trump, puesto que las condiciones estaban en Estados Unidos para que algo así sucediera. Y Trump sencillamente encontró el camino. En primer lugar, identificó una vía, el Partido Republicano, puesto que dentro de las vías muy estrechas para ejercer el poder en Estados Unidos, que son el Partido Demócrata y Republicano, él encontró el Partido Republicano. Como en su momento, en la década de los 60, el movimiento conservador en Estados Unidos decidió ubicarse, encontrar su hogar en el Partido Republicano, lo dominó y ahora Trump se ha hecho él dueño con sus ideas y sus corrientes del Partido Republicano, que agrupa muchas ideas conservadoras, entre ellas el apego a lo que llaman los valores tradicionales en Estados Unidos, el rechazo al Estado, el rechazo a la aplicación de impuestos, valores como la oposición al aborto, la oposición a que la gente tenga libertad en la orientación sexual, orientación a los derechos y la libertad y el progreso de la mujer, un respaldo absoluto a Israel y al sionismo en términos de política exterior y un anticomunismo rabioso. Nuevamente utilizo el adjetivo ese. Ahora, entre las características, entre lo que significa y las condiciones que permiten el trumpismo, uno debe pensar, me he perdido aquí un poco, en corrientes promovidas por el Partido Demócrata desde la década de los 60 para erosionar el activismo y la reacción de los movimientos progresistas dentro de Estados Unidos. Fin de los 60, principios de los 70, con la idea de atomizar a la población, atomizar las causas, feminismo por un lado, ambientalismo por otro, los afroamericanos por el otro, los latinos por otro, los aborígenes, las personas originarias de Estados Unidos por otro, y diluir la identidad de clases, de modo que uno llega a un momento de crisis del capitalismo sin solución dentro de Estados Unidos, porque no hay solución para los problemas que tiene la sociedad estadounidense, y no existe una unidad de clase, una identidad de clase que signifique una reacción. Y entonces unos demagogos y unos oportunistas como estos tienen la capacidad de manipular a la base. Porque no podemos confundirnos, cuando uno ve la base que votó por Estados Unidos, no puede necesariamente identificarse como los sectores más pudientes de ese país. Son personas que son desempleados, u obreros, o personas que están lejos de ser los que se han beneficiado de las corrientes neoliberales y del capitalismo en su situación actual. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones hoy de lo que es el trumpismo? La represión y división de la izquierda dentro del país, peligroso uso de la fuerza contra los movimientos de izquierda dentro del país y contra países que identifican
adversarios, la normalización y legitimización de la intimidación, la coerción, la amenaza, la agresión, la violencia, la legitimización del poder privilegiado de las grandes élites. Desafortunadamente, se verá contra las implicaciones del sometimiento de aquellos gobiernos menos capaces de defender su soberanía y sus derechos soberanos, y la apelación por parte del poder político en Estados Unidos al uso de la fuerza y al uso de los recursos que tiene hoy para imponer su hegemonía. Porque parte de las características que propician el trumpismo es el convencimiento de la élite de poder en Estados Unidos de que esa supremacía singular y absoluta de Estados Unidos a nivel global ya llegó a su fin. Y que el declive ha comenzado. No es que Estados Unidos sea menos poderoso que otro estado en estos momentos, pero el declive comenzó y se tiene conciencia dentro de Estados Unidos de esa realidad. Para Cuba está significando ya un incremento de la agresión más despiadada, sin escrúpulos y sin necesidad de justificarla, arremeter con todas las herramientas al alcance del Estado, del gobierno estadounidense, para cortar nuestras fuentes de ingresos, nuestro acceso a la tecnología, nuestro acceso a mercado, hacer la vida lo más difícil posible a los cubanos y deprimir su nivel de vida, y tratar a Cuba como un Estado conquistado, como un Estado sometido por parte de Estados Unidos. Finalmente, lo que quiero dejar una interrogante, que es que tenemos que pensar en qué significa el trumpismo una vez que haya desaparecido de escena la persona que le ha dado nombre. ¿Qué podemos esperar en ese futuro? Espero que alguno de los panelistas hable sobre eso. Gracias. También podemos dejar un espacio al final para preguntas y también podemos intercambiar con el público. Bueno, digamos que el viceministro nos ha hecho acá una sistematización de los elementos que caracterizan el trumpismo. Me gustaría entonces saber un poco cómo se percibe desde la comunicación y el periodismo, o sea, ese fenómeno. ¿Querés vos? Buenas tardes. Disculpen que el avión me afectó un poco la garganta, así que me van a disculpar esa. Buenas tardes, saludos a todos los colegas participantes de este importante encuentro internacional de periodistas y comunicadores, el cuarto coloquio Patria en La Habana. Voy a comenzar la ponencia de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, la ASPRO, poniendo en contexto un suceso que confirmó a la comunidad internacional el racismo y la discriminación de Donald Trump o Trump. Hay varias formas de llamarlo. Electo en noviembre pasado por segunda vez presidente de Estados Unidos. Trump en Puerto Rico. Corría el 3 de octubre de 2017 y el pueblo puertorriqueño estaba sumido en la incertidumbre, el dolor y la desesperanza, angustia. Habían pasado 13 días desde el catastrófico y mortífero huracán María, que en Cuba debe haber recuerdos de ese huracán. La mayoría de la gente en mi país, en Puerto Rico, no tenía servicio de electricidad ni agua potable, y mucho menos ni siquiera tenían comida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó su primera y breve visita oficial a Puerto Rico, una visita de apenas 4 horas, acompañado por su esposa Melania y la entonces comisionada residente de Puerto Rico ante el Congreso estadounidense y hoy gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón. Las primeras expresiones de Trump en Puerto Rico al pueblo puertorriqueño no fueron de solidaridad. En su dolor, en nuestro dolor,
sino que se enfocaron en el impacto financiero de la ayuda federal que estaban enviando o enviarían a la isla. Además, minimizó la tragedia causada por el huracán María, comparándola con Katrina, un huracán ocurrido en 2005 y que afectó a Nueva Orleans. Todo esto en un intento por restarle importancia a la angustiosa situación que enfrentaba Puerto Rico. El gobierno insular reconocía un número reducido de víctimas del huracán María, pero investigaciones periodísticas y un estudio de la Universidad de George Washington comprobaron que el número de fallecidos ascendía a unas 4.645 personas, muy por encima del reporte oficial. Para sorpresa e indignación de muchos, Trump, en aquella visita a Puerto Rico, fue llevado a una iglesia en el sótano de un centro comercial en Guaynabo, uno de los pueblos con mayor ingreso per cápita en Puerto Rico. Allí, con su acostumbrado comportamiento o su característico comportamiento, el presidente de Estados Unidos sonreía mientras lanzaba rollos de papel higiénico de manos. En nuestro país le llamamos papel toalla, papel secante de manos, a los damnificados del huracán como si fueran pelotas de baloncesto. Aquellas imágenes de este episodio recorrieron el mundo y se convirtieron en un símbolo de la indolencia. Nosotros trajimos una presentación en PowerPoint, no sé si está aquí. Bueno, creo que están por ahí, podrán ver esa imagen de Trump cuando lanzaba el papel higiénico. Muy bien, muy bien. Pues esas imágenes de este episodio recorrieron el mundo y se convirtieron en un símbolo de la indolencia presidencial. Ese evento en Puerto Rico dejó claro el tono de la presidencia de Trump y la manera en que controlaría o controlaba la narrativa mediante tácticas de desinformación y propaganda. Las redes sociales fueron su herramienta principal para desviar, la atención de su insensible comportamiento. A través de Twitter, de la red social, que ahora tiene otro nombre, se llama X, se dedicó a intimidar, a minimizar las críticas, a atacar a los medios que cubrieron su visita en Puerto Rico y a reforzar su discurso de que la respuesta del gobierno de Estados Unidos había sido ejemplar, a pesar de la realidad vivida por el pueblo puertorriqueño. Esta estrategia de manipulación digital no se limitó a la respuesta ante el huracán María, sino que se convirtió en un sello distintivo de su gobierno. Trump convirtió las redes sociales en un canal de propaganda directa, transformando las redes sociales en su propio medio de comunicación, sin mediación periodística. Esto nos lleva a analizar las estrategias de manipulación digital que marcaron su gestión. Twitter se convirtió en su principal herramienta de manipulación política y de control de la opinión pública.
su presencia en la red social fue tan dominante que tras los eventos del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, fue suspendido permanentemente de esa red social de Twitter por incitar a la violencia. Ante su exclusión de las plataformas tradicionales, decidió crear su propia red social, llamándola Truth Social, con la que buscó mantener su influencia y conectar con la base de sus seguidores sin intermediarios. Además de Twitter, Trump utilizó Facebook, y también YouTube, las otras plataformas, como herramientas claves en sus campañas políticas. Un caso emblemático fue el escándalo de Cambridge Analytica. Una empresa, que recopiló datos personales de millones de usuarios sin su consentimiento y los utilizó para personalizar propaganda política. Esto permitió que mensajes de desinformación segmentaran a votantes claves, manipulando narrativas falsas y reforzando divisiones ideológicas. Las estrategias de control de la narrativa y polarización política no son exclusivas de Estados Unidos. Estas narrativas trumpistas. En Puerto Rico, las redes sociales también han sido utilizadas para generar desinformación y reforzar discursos políticos extremistas, desde campañas de desprestigio hasta la participación de información falsa sobre los partidos opositores. El trumpismo en la isla ha seguido patrones similares a los observados en la política estadounidense. Estas tácticas han sido replicadas en múltiples contextos, trascendiendo a Trump y Estados Unidos. Esto refuerza la necesidad de entender el trumpismo no solo como un movimiento político, sino sino como estrategia global de manipulación digital que debe ser analizada y combatida en cualquier sociedad donde se manifieste. Por motivos del tiempo de la ponencia voy a saltar una parte del escrito y voy a llegar a lo que proponemos como estrategias para contrarrestar la desinformación y la manipulación digital. Dado que la desinformación y la manipulación digital han sido pilares fundamentales en la estrategia de Trump y otros líderes autoritarios, es esencial desarrollar herramientas y estrategias para combatirlas. Estrategias y alfabetización mediática. Es fundamental que la ciudadanía desarrolle habilidades críticas para identificar noticias falsas, diferenciar entre información verificada y propaganda y entender los mecanismos de manipulación en redes sociales, periodismo de investigación y verificación de datos. Los medios de comunicación deben fortalecer sus unidades de fact-checking y promover un periodismo basado en datos que desmienta narrativas falsas con evidencia verificable. Regulación y transparencia en plataformas digitales. Monitoreo de bots y campañas de desinformación. Los bots son los llamados robots en las redes sociales. Resistencia
ante campañas de descrédito. En Puerto Rico, el presidente del Senado actual y líderes políticos han utilizado las redes sociales para lanzar ataques contra periodistas y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Ante esto es fundamental que los gremios periodísticos y organizaciones de derechos humanos documenten estos ataques y refuercen la solidaridad con los periodistas afectados. Contrarrestar el uso de los trolls y desinformación local. Los trolls son esas personas que invaden los mensajes en las redes sociales. Periodismo independiente como contrapeso. En un contexto donde los medios corporativos pueden estar sujetos a intereses políticos y económicos de la oligarquía, el auge del periodismo independiente en Puerto Rico, impulsado por profesionales de la rama, se ha convertido en una alternativa clave para la fiscalización del poder y la difusión de información veraz, promoción del uso de ética de la inteligencia artificial, casos de éxito en América Latina. Voy a mencionar solamente en países... Por favor, para ir cerrando ya. Bueno, pues entonces voy a la conclusión. El trumpismo no es solo un fenómeno estadounidense, sino una estrategia global de manipulación mediática que se replica en diferentes contextos, incluido Puerto Rico, bajo dominio colonial por la nación norteña por 127 años. El periodismo enfrenta hoy, disculpen, pero como se bajó la luz, pues no veo muy bien, enfrenta hoy el reto de combatir la desinformación con evidencia, datos, y transparencia. Es fundamental exigir mayor regulación sobre la publicidad política, dirigida a fortalecer el fact-checking y promover la alfabetización mediática desde las escuelas y universidades. No basta con desmentir la desinformación periodística, la desinformación. Periodistas, académicos y ciudadanos deben actuar en conjunto para exigir transparencia digital, fortalecer el fact-checking y fomentar el pensamiento crítico. En un mundo donde la información es poder, la verdad es la mejor herramienta para defender una auténtica democracia y por ende al pueblo. El periodismo es la última barrera contra la mentira organizada. Defenderlo es defender la democracia. Si la verdad es nuestra mejor herramienta, debemos defenderla ahora, antes de que sea demasiado tarde. Asumamos este reto con responsabilidad y con mucho compromiso. Gracias. Bueno, les voy a pedir muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por estar. Gracias a quienes antecedieron. Gracias al coloquio por la invitación. Mi nombre es Jorge Elbaum. Estoy acá como comunicador popular y militante revolucionario. Les voy a pedir, ahí armé un PowerPoint. Voy a intentar cumplir con el tiempo asignado, armando una especie de ametralladora de puntos sobre los que son obviamente para discutir y para seguir pensando. Te pido que pasemos a al primer chart. Bueno, a ver, quizá en diálogo con el compañero viceministro, yo creo que el trumpismo o las derechas internacionales son un proceso de reacción
frente a un gran terror. Hay una famosa frase atribuida a dos personas, que es: no hay nada más fascista que un burgués asustado, y es lo que está pasando ahora en el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino en Italia, en Argentina, etc. Y la pregunta es, la palabra reacción nació en la Revolución Francesa, en realidad que reaccionaba contra los jacobinos, específicamente contra Robespierre, que ha sido demonizado lamentablemente y que indudablemente fue un gran revolucionario. Esa fue la primera reacción, ¿no? Después hubo obviamente la reacción de la Comuna, la otra revolución que fue la de Mussolini y Hitler, que reaccionaba claramente ante el comunismo, ante el triunfo de la Unión Soviética en 1917, los asustó mucho en Europa Occidental, los procesos revolucionarios que se vivían, y hoy vivimos de alguna manera efectivamente un momento de reacción. ¿Y a qué reaccionan? Bueno, es muy simple. Reaccionan básicamente a que un partido comunista, el Partido Comunista de la República Popular China, orienta, en todo caso, el país desde 1949 y que ha llegado a consolidarse hoy en la segunda economía global y marcha a ser la primera en pocos años. Y la reacción en última instancia, no necesariamente consciente, es que hay alguien que le está ganando a aquellos que creían que eran dueños de algo en lo cual no podía competir con nadie, porque objetivamente la Unión Soviética no pudo competir con el capitalismo en términos de productividad y competitividad, pero China sí. Y entonces le está ganando en el lugar que más le duele, y eso es insoportable para Europa Occidental, para el occidente atlantista de la otantista, ¿no? Entonces, el trumpismo es una forma de neofascismo, y tiene características. Si uno mira los análisis sobre el fascismo que hizo Gramsci, los cruza con lo que hizo Umberto Eco y otros analistas, vemos algunas cosas en común, ¿no? Por ejemplo, odio a la izquierda, toda forma de izquierda, a miedo a las organizaciones de trabajo y constituir las organizaciones de los trabajos como enemigos. Bueno, ahí repetí, temor a la izquierda, anticientificismo y desprecio por la cultura, y una cosa, claro, que es construcción de enemigos, chivos expiatorios. Podían ser los judíos en la época del nazismo, pero no por judíos solamente, porque si uno lee Mein Kampf, realmente se va a dar cuenta que en Hitler judío era sinónimo de bolchevique. ¿Y por qué era sinónimo de bolchevique? Porque la Revolución Rusa le había dado la nacionalidad a los judíos y que no la tenían en la época de los zares, y muchos de las comunidades judías, sobre todo pobres, se sumaron a la Revolución Soviética. Y en ese marco, obviamente, la tradición alemana, que Hitler expresaba en términos de reacción, ubicó por ejemplo, al jefe del Ejército Rojo en Ucrania en 1920, que se llamaba León Lavidovich Bronstein, alias Trotsky, como enemigos de la germanidad, ¿no? Pasemos a la otra. Muy bien. Fascismo y reacción, ¿no? Bueno, ahí yo lo expliqué. En Francia la reacción a los jacobinos, anticomunista, Mussolini, Hitler, reacción. La actual, digo, y en diálogo con el compañero viceministro, digo, tiene componentes tecnofeudales. No voy a hablar de teoría Varoufakis con respecto al tema de que es una cosa diferente al capitalismo, yo descreo de eso. Es una forma de lograr, de alguna manera, seguir en la competitividad peleando por la legitimidad y la hegemonía global. De hecho, si uno mira, por ejemplo, el PBI en términos industriales, China supera a Estados Unidos, pero Estados Unidos supera a China todavía en los servicios, en el ámbito de los servicios, es decir, que ahí hay una apuesta que tiene que ver con la inteligencia artificial, que tiene que ver con los algoritmos, que tiene que ver con el Big Data, es decir, de cómo orientar. La gente cree que ese mundo es un mundo solamente intangible, y es falso eso. Es decir, el mundo de las disputas, el mundo de las redes sociales. Hoy hablaba con Paula Jiménez, que me comentaba incluso cómo se presentó hoy a la mañana, y hubiese querido presentarme como ella, pero no pude, no traje ese tipo de disfraz. Pero realmente creo que hay una confusión acerca de dividir el mundo de lo simbólico o cultural, o el mundo de las redes, o el mundo de las batallas culturales, con el mundo de las estructuras económicas. Hay un solo mundo, y ese mundo, obviamente, es un mundo en disputa, que en la tapa de The Economist hace menos de un año sale que los BRICS tienen un PBI superior al G7.
por primera vez en los últimos 4.000 años, en realidad, porque antes China efectivamente fue la primera economía global hace unos cuantos siglos. Entonces digo, hay una disputa muy fuerte, los sectores concentrados a nivel global ven que están perdiendo una pelea de fondo y aceleran en la curva, para decirlo, y de forma muy violenta, como lo han hecho efectivamente tantas veces, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, haciéndose responsable de 60 millones de muertos, entre ellos casi 40 entre soviéticos y chinos, que también se olvida bastante, ¿no? ¿Cuáles son los enemigos? Los enemigos son todo lo que tiene un aire vinculado a este nuevo mundo que emerge, que es un mundo que no es quizá una expresión de la tradición de izquierda, pero sí tiene un componente que la lógica neoliberal no soporta y que es el soberanismo. Porque la Federación Rusa no es un país de izquierda, es un país capitalista. Sin embargo, ¿qué ofrece que genera tanta enemistad por parte sobre todo de Europa Occidental, más allá de la rusofobia existente desde hace siglos? Y es que tiene una soberanía que no es violada por las corporaciones. Entonces ahí hay un país, digamos, con una larga tradición soberana, que obviamente viene de los zares, etcétera, etcétera, que dice, no, ustedes van a poder hacer negocios, pero los negocios tienen una orientación soberana del Estado, que es de alguna u otra manera lo mismo que dicen los chinos respecto al mercado con orientación del partido, ¿no? Eso es algo que es insoportable para un corporativo como Trump o Musk, que le pongan límites a su lógica de creer que el mercado supera cualquier organización autónoma del dinero, ¿no? Entonces, anda diciéndome vos los tiempos, bueno, entonces, ¿qué suma en esta enemistad? Bueno, a China, efectivamente a Cuba, Venezuela, al ALBA, los BRICS y al wokismo. Y ahí hay todo un tema que me parece que es interesante, aunque sea hacer un punteo, que tiene razón el compañero cuando dijo que fue uno de los mecanismos de la socialdemocracia, que es la gran traidora de Europa respecto al neoliberalismo, porque en el momento de los 70, cuando pudo jugarse con la izquierda en contra del neoliberalismo, eligió el neoliberalismo y toda la tradición de la socialdemocracia que vemos hasta el día de hoy, con personajes que vienen del Partido Socialista como Macron, se olvidan muchos de ellos, o Pedro Sánchez, etcétera, están apoyando a Ucrania y en una posición globalista que tiene en sí mismo esto que se llama wokismo, que como muchos saben, nació básicamente de un despertar, sobre todo de los derechos civiles de los afrodescendientes en los Estados Unidos, ¿no? Y que remite a alguna cosa que utilizaron los globalistas, sobre todo en el Partido Demócrata, para seguir dividiendo. Ahora, pero que en su seno, efectivamente, son derechos de sujetos que han sido y se siguen siendo sojuzgados. Entonces, el wokismo, como digamos, el trumpismo, pone un chivo expiatorio en las diversidades, en los inmigrantes, en las mujeres, en los gays, etcétera, etcétera, y repite la fragmentación que pretende respecto a las clases sociales, que es el gran negocio, obviamente, del capitalismo, evitar que los trabajadores se sientan identificados con trabajadores y no puedan, y que vean, por ejemplo, que el otro es negro antes de que es trabajador igual que yo, ¿no? Bueno, el tema del poder blando, que es una tradición muy ligada al partido Brzezinski y al partido demócrata en Estados Unidos, tiene que ver básicamente con expandir el neoliberalismo, y eso es la culpabilización que le hacen los conservadores de que esa expansión le permitió a China, digamos, aprender a hacer ingeniería reversa, aprender, en todo caso, cómo se hacía un iPhone, y hoy hacer un Huawei que es mejor que un iPhone, ¿no es cierto? Entonces lo culpabiliza, che, me desterritorializaste, me quebraste Detroit, hoy es el cinturón del óxido y no industrial, y encima ahora los chinos nos están rompiendo el culo, digo, ¿no? Para decirlo en términos académicos, ¿no? Ustedes saben que yo soy doctor, entonces. Muy bien. Entonces, pásame la otra, a ver si tengo, creo, 5 minutos más. 3 minutos. Bueno, una más. Bueno, a ver, la batalla cultural, obviamente, que plantea Milei, Trump, Bolsonaro, etcétera, es tratar de recuperar una hegemonía, aunque sea por la fuerza, por la brutalidad de legitimar el imperio. Si ya no podemos legitimar los derechos humanos como bandera,
Entonces, bueno, legitimemos la brutalidad, la fuerza bruta y el poder del dinero, que yo soy un magnate Trump y compro, y si no compro, impongo, ¿no? Que es más o menos la lógica discursiva, ¿no? Y en ese sentido, esto la desterritorialización ya lo expliqué, sembrar el miedo, aterrorizar con amenazas, naturalizar el expansionismo. Es normal quedarme con Groenlandia, el discurso, esta narrativa repetida, este hartazgo, hace que mucha gente piense, bueno, sí, Estados Unidos hizo un poco el Panamá, ¿por qué no se lo puede quedar? ¿No? Falta que... Hay una naturalización por imposición del poder del micrófono, el que nomina, designa, ¿no? Injerencismo, supremacismo, asociándolo al mercantilismo y a la extorsión mafiosa. Hay algo de la mafia, y acá en Cuba saben bastante de eso, sobre todo por la época previa al 59, ¿no? Hay algo de mafioso que gusta en las películas de Al Capone y que empieza a gustar en la lógica brutal y desclasada de un tipo como Trump. Última, una más y no jodo más. A ver, la 4. Sí, ahí está. Bueno, herramientas que utilizan mediáticas, de aplicaciones, un poco ya se lo dijeron, pero que incluye también tema del espionaje y la destrucción de las soberanías nacionales. Las soberanías nacionales tienen que tener, o sea, no puede ser que las empresas tengan el control de los circuitos. Digamos, hay que construir, como lo hizo China, estuve en China varias veces, no anda Google, y está bárbaro, me parece bárbaro, y no anda WhatsApp, y tienen su sistema, y cuando alguien quiso hacerse un empresario, quiso hacerse el loco, etcétera, dijeron, no, desaparece por 3 años, el Estado está por encima del dinero. Voy a dar un ejemplo que retoma lo que vos decías, que además trabajé en eso periodísticamente en algún momento. Cambridge Analytica, una de las cosas que hizo que es fantástica, y quiero que aprendamos también, porque hay que dejar de ser ingenuos, es buscar todos los perfiles que le gustaban los perros y gatos, y en Argentina, que trabajó para la campaña de Macri en su momento, 2015, tirar a esos, dirigidos como dardos, el hecho de que un futuro gobierno en aquel momento de Scioli, iba a hacer una obligatoria empadronamiento de perros y aquellos que tuvieran alguna enfermedad lo iban a sacrificar. Más allá de que esto es una estupidez, bueno, cuando no hay conciencia crítica, las balas entran. Entonces, ¿qué quiero decir con esto y cierro? Hay que hacer guerrilla semiológica, como decía Humberto Eco en la década del 70. Hay que construir compañeros. La lucha social y política no es solo en la calle o solo en las redes, lo hablábamos también hoy con Paula. Es una sola pelea, es una pelea espinociana, digamos, es un único mundo. El mismo tipo, yo que marché la semana pasada, el jueves, con los jubilados, es el mismo tipo que estoy peleando en las redes y posteando y creo que hay que construir 2 tipos, hay que segmentar también, tenemos que aprender a segmentar. Tenemos que tener compañeros y compañeras que sean capaces de dar la pelea contra los malos, compañeros y compañeras que sean capaces de poner en términos de una nueva lógica de seducción, esto lo hablábamos con compañero Suárez, Joel Suárez, que me pareció muy interesante, ¿no? Volver a seducir desde los mejores valores de lo que supone la izquierda a nivel global. La solidaridad, lo comunitario, el compañerismo, el amor, no pueden ser palabras que estén debajo o detrás del dinero, de la competencia y de la guerra de todos contra todos. Y para construir eso primero se necesita lenguaje, se necesita compromiso y se necesita aprender un lenguaje que es el lenguaje de la Big Data, y de la inteligencia artificial, que tampoco, primero como decía Chomsky, termino con esto, la inteligencia artificial ni es inteligencia ni es artificial. Mentira, es una falsedad, pero ya en el nombre te van diciendo que se viene algo, que es un monstruo muy inteligente y que nos va a destrozar. No, la inteligencia artificial es un robotito que aprende de las pelotudeces que decimos nosotros y aprende de todo lo que hay en las redes. Y sigue aprendiendo y sigue aprendiendo y sigue aprendiendo. Bueno, tenemos nosotros que aprender, en todo caso, cuál actores políticos y militantes, de lo que significa pelearnos con valores mejores que ellos, que indudablemente son mejores, y que en la medida que logramos construir una narrativa que lo ponga en evidencia, esa pelea obviamente vamos a poder ganarla. Nada más, muchísimas gracias.
Muchas gracias a nuestros panelistas. Pues quedan muchas preguntas sobre el tapete, pero desafortunadamente no tenemos tiempo. Nos queda todavía un programa colateral para cumplir. Ya Rolando Segura los invitaba a un espacio que tendremos en breve en homenaje a Telesur. Así que por favor invito a nuestros participantes extranjeros que se dirijan al área de tomar el bus para que vayan al hotel y bueno, en breve continuaremos con las actividades. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana.